Saludos y bendiciones, familia en Cristo, que Dios me los bendiga en esta noche. Les saluda su amigo y hermano en Cristo. Continuamos nuestra serie en Romanos. Entonces, si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a la epístola a los Romanos, capítulo 6. Y vamos a solamente enfocarnos en un total de 5 versículos. Entonces, entremos a la palabra del Señor. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a ver cómo Pablo trata aquí la conclusión lógica a sus lectores. Si el viejo hombre ha muerto, ¿por qué existe una lucha continua con el pecado? Y cómo puede el creyente que ha nacido de nuevo asegurar mantenerse, ¿verdad?, al tanto de esa lucha. Bueno, yo sé que nos hemos preguntado, hemos cuestionado por qué he querido buscar al Señor. Estoy queriendo esforzarme más y siento que cuando más quiero, lo que yo deseo hacer para el Señor, muchas veces no me encuentro haciéndolo. Lo que no quiero hacer muchas veces es lo que estoy haciendo. Y mira, estamos en una lucha continua. Una lucha al momento de haber creído en Cristo, el momento que Dios nos salva. Mira, Él rompió esas cadenas del pecado, pero aún estamos en este cuerpo mortal y por lo tanto vamos a combatir, vamos a luchar diariamente con el pecado constantemente. No hay días que no nos vamos a levantar a esta lucha, a esta guerra. Y como decía John Piper, tenemos que declararle la guerra al pecado, no ceder, romper los vínculos de cualquier cosa, de cualquier objeto, de cualquier persona, amistad, relación, de cualquier cosa o persona que puede, ¿verdad?, estar induciéndonos o más bien exponiéndonos en un lugar alrededor de personas, alrededor de algo que puede estar, ¿me entiendes?, como que alimentando haciéndonos vulnerables a eso. Entonces, ¿cuál es la exhortación que recibimos? Bueno, hay dos palabras muy claves que Pablo nos da: considerados muertos al pecado. Debemos de considerarnos muertos al pecado. No permitir que el pecado, ¿verdad?, domine sobre de nosotros. Y presentarnos a vosotros mismos como personas vivas entre aquellos que están muertos. Entonces tenemos una vida nueva en Cristo y debemos vivir para Cristo, vivir para el Señor. Miren lo que dice el primer versículo, lo voy a volver a leer. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Recuerden que en Romanos capítulo 6, en el versículo 6, estuvimos viendo cómo nuestro viejo hombre fue crucificado. Y para que el pecado, ya que era como un tirano reinando sobre de nosotros, pudiera ser echado fuera, pudiera romper ese yugo, esas cadenas, esa tiranía, ¿verdad?, que el pecado tenía sobre de nosotros, de modo que ya no fuéramos esclavos del pecado. Antes de estar en Cristo éramos esclavos del pecado, era lo único que sabemos hacer, era lo único que podíamos hacer, porque estábamos esclavizados a ello. Entonces, ahora la exhortación práctica que se nos da, porque una cosa es conocer la teoría, una cosa es conocer las doctrinas, una cosa es memorizar versículos, pero lo más importante, lo que va conjuntamente con eso, es ponerlo en práctica, la práctica. Y entonces el cristianismo no nomás debe de ser algo teórico, algo de teoría, debe de ser tanto conocimiento, pero igualmente siendo aplicada, siendo administrada, siendo obedecida, poniendo en práctica, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la exhortación práctica es de no permitir que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que obedezcamos sus malos deseos.
porque en el Calvario terminó el reinado del pecado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde llevar esto a la práctica. Se requiere de nuestra cooperación. Mira, Dios es el que salva, Dios es el que hace la obra poderosa de alcanzarnos, de buscarnos cuando nosotros estábamos perdidos. Ahora, al ser salvados, nuestro caminar delante del Señor ahora no es un caminar de que voy a mantener, con mis obras me voy a mantener salvo. No, somos salvados por la gracia de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, y no podemos mantener nuestra salvación por esas obras, pero sí tenemos una obligación, una responsabilidad moral, una responsabilidad de andar delante de Dios de una manera que honre a Dios. Ahora, también debemos de tomar en consideración que solo Dios nos puede hacer santos. Pero no lo hará sin nuestra involucración sincera, porque requiere que nosotros cortemos con lo que estorbe. Requiere que nosotros apartemos más tiempo para estar en la palabra, para estar en oración, para estar en servicio, en el sentido de servir en nuestros hogares, servir en nuestros lugares de trabajo, servir en nuestras congregaciones, servir en nuestra comunidad. Y eso es muy, muy importante. Y entonces requiere también nuestra involucración. No creas que es como si damos pastillas de santidad. Toma esta pastilla y es lo único que tiene que hacer. No, estamos en la palabra y la empezamos a poner en práctica y empezamos a hacer un lado todo lo que estorba. Dios va empezando a purificar, Dios va empezando a santificarnos, y van a haber cosas que van a llegar a nuestra vida, distracciones que nosotros vamos a tener que poner un alto, vamos a tener que cortar con ciertas cosas, cortar con ciertas relaciones, con el fin de que nosotros pongamos también de nuestra parte, nuestra involucración. Ahora, la palabra de Dios nos santifica. Jesús mismo dijo: santifícalos en Juan 17, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la santificación, cuando la palabra nos santifica, no es que tú lo lees, no, es leerla, es estudiarla, es meditarla, y más importante es ponerla por obra. No podemos nomás ser oidores de la palabra, memorizadores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de ella también. Salmo 119, 133 dice: afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Aquí el salmista está diciendo: al ordenar nuestros pasos, se requiere que continuamente caminemos según la palabra, continuamente caminemos de acuerdo a las normas de Dios. Esta sociedad, esta cultura, este mundo va cambiando, las leyes van cambiando, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Permanece igual, no cambia, no es variable. Oh, bueno, han cambiado los tiempos, bueno, vamos a cambiarle la palabra. No, la palabra de Dios sigue siendo la verdad divina, absoluta, objetiva, y nosotros vamos así declarando: lo que es pecado, lo que es malo, lo que es bueno, sigue siendo bueno, aunque la cultura y la sociedad indique otra cosa. Ahora, esto requiere que estemos meditando en la palabra, estudiando la palabra y poniendo en práctica las escrituras. Esto hecho de manera consistente, esto se trata de todos los días, nos libra del poder del pecado. Dice un dicho: el pecado te alejará de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado. Y es una gran verdad, y no estoy hablando solamente de cargar una Biblia bajo el hombro, eso lo aleja. No, estoy hablando de un estudio, de una meditación, de un saturarnos y vivir y obedecer y caminar en la verdad de Dios, no permitiendo que el pecado domine en nuestras vidas. Puede ser mintiendo, puede ser pornografía, puede ser lujuria, puede ser diferente tipo de cosas. Tenemos que poner un freno, tenemos que poner un alto y morir a esos deseos terrenales, porque hemos muerto al pecado, y no debemos vivir aún en ella. Como cristianos no somos perfectos. Pero tenemos la meta de encaminarnos hacia la perfección, de ir madurando, de ir creciendo, de irnos asemejando más, siendo más como Cristo cada día. Y
Por lo tanto, esto no se puede hacer sin alimentarnos diariamente de la maná o del pan de vida que es la palabra de Dios. Es nuestra maná diaria. Por ejemplo, debemos de estar todos los días comiendo, si es posible, al levantarnos, dedicar un tiempecito, lo primero del día, antes de ir al celular, antes de ver la noticia, antes de ver cualquier cosa, lo primero es alimentarnos, es orar y buscar a Dios, alimentarnos, comer de esta maná, ¿verdad? Y hacerlo de una manera consistente es lo que se requiere. Pecamos no porque estamos bajo su dominio, sino porque estamos aún en estos cuerpos mortales. Que está aún afectado por el pecado hasta que seamos glorificados por el Señor. Un día este cuerpo, si así Dios lo permite, y aún estamos vivos, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿verdad?, nos junte en el aire con Él, estos cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados para nunca más estar o tener nada que ver con el pecado. Nada, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá nada de iniquidad. Pero entre tanto vamos a tener que luchar y pelear cada día. Mira lo que dice el versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No debemos presentar nuestros miembros al pecado para que sean usados como instrumentos de maldad. Nuestra obligación es volver el control de nuestros miembros a Dios. Mira, yo con mis ojos, yo puedo pecar, pero debo de hacer un voto, así como Job. Yo no voy a mirar hacia una jovencita, hacia una mujer con lujuria. Yo no voy a permitirme eso. Si necesito evitar lugares donde puedo yo ser afectado por eso, es mejor evitarlos. Puedo pecar con esta lengua. Al entrar en chismes, al compartir difamaciones, al hablar cosas que no son ciertas. Es que escuché que Julano dijo, no, mira, nosotros podemos pecar con nuestros miembros, mis ojos, con mi lengua, ¿verdad? Podemos hasta con nuestros gestos, nuestra actitud, ¿me entiendes? Podemos dejarnos guiar, dejarnos influenciar, presionar, a actuar y hacer lo malo, a mentir por otra persona, a tomar lo que no es nuestro. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, que permitimos que estos miembros, nuestro cuerpo, sea usado como un instrumento de maldad. Y eso es lo que no queremos hacer. Es lo que no debemos permitir. Nuestra obligación es volver el control, tener dominio propio. Y si estamos batallando con eso, necesitamos meternos en oración, meternos en ayuno. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno es apartar un tiempo en el cual digo, mira, hoy hasta las próximas 6-8 horas no voy a comer alimento. El comer es algo básico, una necesidad básica, pero si yo puedo un momento, unas 4-6-8 horas, decidir hoy no voy a comer alimento, pero estar buscando al Señor en su presencia, en oración, en la lectura, en el estudio, en adoración, en una concentración donde me aparto de los dispositivos, me aparto del celular, de Facebook, de otras cosas y procuro estar buscando al Señor. Y lo que hace el ayuno es ayuda a fortalecer el dominio propio sobre, ¿verdad?, áreas, en esas cosas donde que estoy siendo afectado fuertemente. Si el celular es un problema, debo empezar a apartarme más de eso si es necesario. Hay aplicaciones que te ayudan a cerrar ciertas aplicaciones donde no estás por media hora, por 1 hora o más, como tú quieras. Hay maneras, hay filtros, hay cosas que podemos poner en nuestros dispositivos, que podemos poner en nuestros celulares, que nos pueden ayudar para irnos asegurando que no estamos siendo adictos, esclavos a estas cosas que, mira, en sí no son malas. Una cuenta de Facebook no es malo, una cuenta de YouTube no es malo, pero el tiempo que le proporcionamos a eso es ahí donde podemos estar haciendo mal, donde podemos nosotros estar
alejándonos de nuestro deber diario de tener comunión con Dios y pasar más tiempo en la tecnología y en otras cosas, cuando la prioridad nuestra tiene que ser Dios. Entonces eso es muy muy importante. Tenemos que tener dominio propio para poder andar y caminar en justicia. En fin, hemos sido levantados de la muerte, hemos pasado de muerte a vida. Y como se nos recuerda en Romanos 6:4, debemos de andar en nuestra nueva vida en Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Nuestra actitud tiene que ser distinta. No podemos ser egoístas y darnos a los deseos. No. Ponemos una resistencia, ponemos una lucha a no ceder a los deseos de una manera que sea, ¿me entiendes?, pecaminoso, que sea de una manera desenfrenada. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos, es una decisión de la voluntad. Dios no nos fuerza a orar, Dios no nos fuerza a buscarle. Al contrario, Él dice en Filipenses capítulo 2 que Él pone en nosotros el querer como el poder hacer su voluntad. Cuando estamos en Cristo, no va a haber problema en buscarle a Él, no va a haber problema en dedicarle tiempo, pero va a haber una lucha. La carne y el espíritu son contrarios, se oponen entre sí. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y si alimentamos más la carne, el espíritu va a ser vencido. El deseo tuyo de servir al Señor, de buscar al Señor, de ir al servicio, de hacer esto o lo otro, va a ser vencido por la carne y vas a ceder al pecado, a las tentaciones, a la maldad. Y lo que va a hacer eso es te va a ir enfriando, te va a ir alejando y apartando más de Dios. Y solo el poder del Espíritu Santo puede redarguirnos y volvernos a traer de nuevo en el camino del Señor. Entonces, antes que el pecado pueda tener poder sobre un creyente, primero debe pasar a través de nuestra voluntad. En otras palabras, cedemos al pecado en vez de resistir, en vez de poner resistencia, en vez de huir de la tentación, huir de las pasiones juveniles, cedemos. Damos rienda suelta a eso y no debe de ser así. Debemos hacer morir los deseos terrenales en una guerra que no va a tener fin hasta el día de nuestra redención. Cuando nos encontremos en el aire con nuestro Señor. Versículo 14 y 15, mira lo que dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. El pecado no se enseñoreará de los creyentes que están bajo la gracia. Eso no es licencia para pecar. Eso no es salvo, siempre salvo y puedo seguir haciendo lo mismo. No, esa es una herejía. Eso no es bíblico. Los que estamos bajo la gracia hemos muerto al pecado. Hemos recibido al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da el poder para vivir una vida santa. Cuando dices: Eric, yo no puedo, siento que lucho, no tengo una consistencia en mi lectura bíblica, no tengo una consistencia en oración, no tengo consistencia en mis disciplinas espirituales. Mira, tienes que rogarle a Dios y pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu te ayude, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si te falta perdonar, si tienes amargura, si sientes resentimiento, estás batallando con esto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos que pedirle a Dios, orarle a Dios, rogarle a Él, y Él nos concederá lo que necesitamos, lo que le pidamos en su voluntad y en su nombre. Entonces, nuestro motivo es por amor al Salvador, no por miedo al castigo. No estamos en Cristo por miedo al castigo. Estamos en Cristo por amor a nuestro Salvador. Él nos amó a nosotros primero, por eso nosotros le amamos a Él. Entonces la gracia es lo único que en verdad produce santidad. Legalismo no puede producir santidad. Ponte esto, no puedes ir aquí, no puedes hacer lo otro. Está la lista de cosas que no puedes hacer. Que la mujer no puede hacer esto, el hombre no puede hacer esto. Eso es legalismo. Hacer mandamientos de hombres, eso daña, eso esclaviza, eso no te hace libre, eso no te ayuda. Por eso es necesario reconocer que en Cristo estamos bajo la gracia.
No estamos bajo la ley. Ahora, eso no significa, oh, ya no tengo que obedecer la ley de Dios. No, obedezco a Dios, obedezco sus mandamientos bajo la gracia. No porque eso me salve, no, porque he sido salvado por la gracia de Dios y por lo tanto soy llamado a buenas obras. Por lo tanto, la evidencia que he sido salvado es que estoy caminando en obediencia a Dios. Es una lucha. Resbalamos, caemos, pero Dios nos levanta. Entonces, la gracia es lo único que en verdad produce santidad. Una santidad genuina, bíblica, no legalista. No de que corbata y traje y por dentro esté uno todo corrupto, todo hediendo de corrupción. No, desde el interior hacia lo que está afuera puede reflejar una santidad, una pureza, una separación de lo profano, de lo que no le agrada a Dios. Pero algunos se van a preguntar, bueno, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos libertad para pecar y pasar por alto los 10 mandamientos. Pablo contesta claramente que en ninguna manera es así. Cuando estamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo, estaba en control sobre nosotros, éramos sus esclavos. La ley no nos justificaba. Es más, ni nos podía ayudar a vencer el pecado. Al contrario, apuntaba a nuestra pecaminosidad. Nos dimos cuenta que había pecado en nosotros porque la ley produjo en nosotros muerte. Produjo en nosotros, mira, esto es en contra de lo que Dios pide de ti. Y en ese momento produjo muerte en nosotros. Nos dimos cuenta de nuestra pecaminosidad. No justifica, no salva. La ley no puede salvar, no te puede justificar porque nadie la puede guardar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo fue el único que lo pudo guardar perfectamente. Y ahora que nosotros estamos unidos en Cristo, Él es nuestro Señor y nos da el poder para hacer lo bueno y evitar lo malo. Tú dices que siento que no puedo. El Señor nos ayudará. Este es un proceso. Si vas empezando, mira, vas a tomar malas decisiones, mira, vas a resbalar, vas a sentir, ¿me entiendes? Que, mira, no puedo, no, como Pablo se frustró en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Este cuerpo de muerte, pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que alcanzamos nosotros la verdadera liberación. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre, cualquiera que sea su vicio, cualquiera que sea la cosa que lo tiene atado, cualquiera cosa que en las noches lo tiene ahí acostado con una tristeza, con un vacío. Las amistades no lo pueden llenar, casándote no lo puede llenar, los vicios, las drogas, los placeres no lo pueden llenar. Hay una sola cosa que puede llenarte y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la agua viva que necesitas. Entonces mira lo que dice para terminar el versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En ciertos oficios, un aprendiz recibe instrucciones de un maestro. Que lo prepara, lo modela, le enseña los secretos de su oficio, sea carpintería, sea mecánica, sea lo que sea. Todas las personas eligen un maestro y este maestro los va moldeando, los va enseñando. Sin Jesús no teníamos opción. La naturaleza por naturaleza pecábamos y eso resultaba en culpa, eso resultaba en sufrimiento y la separación de Dios, por cuanto todos han pecado. No importa el color de la piel de alguien, solamente, porque él es de color piel güero, él peca más. No, todo ser humano peca, sin importar el color de su piel. Todo ser humano puede tener odio y todo tipo de pecado. La cosa es que sin Cristo no teníamos opción. Eso era lo único que conocíamos y había sufrimiento y había dolor y había miseria en nosotros y estábamos separados de Dios, sin esperanza y sin Cristo y sin esperanza. Pero gracias a Cristo podemos ahora escoger a Dios como nuestro maestro.
siguiéndole a Él, disfrutando la nueva vida, esa verdadera libertad. A veces la persona ve a alguien y le dice, "Oh, hombre, eso se ve aburrido". No, la verdad es algo precioso, estar libres de la esclavitud del pecado, y tal vez no vivimos una vida de lujos, pero una vida llena de paz, de una conciencia limpia, de poder estar agradecido con lo que Dios nos da, el pan diario, si es así el caso, o si nos prospera, gloria hacia Dios. Y si llega a faltar un día, de algún modo sabemos que Él va a suplir nuestras necesidades. Lo hemos experimentado una y otra vez, al perder un empleo, al estar necesitados, al no tener en el refri. De una de otra manera, Dios siempre ha suplido para nosotros. Hemos pasado por un poco de tiempo de dificultad, hemos pasado por hambre, hemos pasado por ciertas cosas, pero aún así nuestra confianza se mantiene en Dios. Y por lo tanto podemos disfrutar la nueva vida en Cristo y aprenderemos sus mandamientos y sus estatutos para ser encaminados en la verdad. Yo no voy a pretender saberlo todo. Mira, tengo más de 12 años, casi 13 años en el Evangelio, de haber sido alcanzado. Dios me salvó hace 13 años. Aunque yo crecí en la iglesia, yo iba a la escuela dominical y todo eso, pero nunca tuve un encuentro con Dios hasta el 2006. Y en verdad puedo decir que Dios ha sido tan bueno conmigo, con mi familia. Él ha cuidado de nosotros. Ha habido momentos difíciles en el ministerio, en luchas, ataques, pero Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. En verdad doy gracias a Dios por esa libertad que Él ha traído a mi vida. Y tengo luchas aún cada día con el pecado. Aún lucho todos los días. Pero es en la gracia de Dios que yo obtengo la victoria. Es por el poder del Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades. Y entonces no te frustres, mi amado hermano, hermana. Yo sé que a veces pasamos por una etapa, un momento. Parece que estamos de nuevo de rodillas. Señor, nuevamente te he fallado. Otra vez he pecado en contra de ti. Pero mientras el Espíritu Santo nos redarguye, mientras nosotros continuamente estamos en arrepentimiento, Dios va a ir moldeando, Dios va a ir usando su cincel en nuestra vida y quitando y removiendo lo que estorba. Simplemente tenemos que someternos, rendirnos a Él y dejar que Él haga su obra en nosotros. Entonces en esta hora hemos visto, ¿verdad?, sobre hemos sido nosotros... ahora somos siervos no del pecado, sino de la justicia, y eso es algo muy importante. Espero que estas enseñanzas en Romanos, mi nueva serie de una lectura simple en Marcos, espero que estos videos sean de bendición para sus vidas. Si usted gusta, como si usted quiera hacerlo, puede compartir los videos, con mucho gusto lo puede hacer. Manténganme sus oraciones, ¿verdad? Que Dios nos ayude a buscarle. Estos videos tienen el fin de animar a la lectura, animarles al estudio de la palabra, de poder ser de ayuda de alguna manera, que en estos momentos difíciles, en estos tiempos de pandemia y todo lo que está sucediendo alrededor, encuentro un consuelo y un refugio en la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes también pueden encontrar eso mismo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios me los bendiga.